la Asamblea Nacional sufre de una evidente falta de liderazgo en su gestión directamente desde la presidencia, ¿no? Creo que la presidencia de un organismo, ni se diga uno de los tres poderes más importantes del Estado, debe tener un liderazgo evidente, no solamente para plantear los temas, para trabajar en la agenda legislativa planteada desde la propia Asamblea Nacional, para conducir los temas en el Pleno, para dar cabida y dar cuenta a la prensa, para rendir cuentas a la prensa, a los ciudadanos. Creo que todo eso es unas falencias que tiene la presidencia de la Asamblea y que sería importante que se empiecen a trabajar en esos temas porque justamente eso es lo que hace que se mine la institucionalidad, no es el Ejecutivo. ¿Por qué lo haría el Ejecutivo? Más bien al Ejecutivo le interesa trabajar de la mano con la Asamblea para las reformas que se vienen, pero si la propia Asamblea trabaja día a día a pulso, eso sí, con gran ahínco en catapultarse ella misma, entonces el Ejecutivo no tiene mayor cosa que acudir a los mecanismos legales, ¿no? La CONAIE no es el movimiento indígena. La CONAIE es un sector minúsculo que representa un sector pequeño del movimiento indígena. Dentro del movimiento indígena se encuentran otras organizaciones mucho más representativas que la propia CONAIE. Lo que pasa es que la CONAIE tiene a veces mayor cobertura o mayor protagonismo porque normalmente no suelen trabajar con diálogos, con llamar a la paz o con protestas legítimas y pacíficas, ¿no? Normalmente son los protagonistas de quizás altercados y marchas y paros, etcétera, o a veces de amenazas a los gobiernos y por eso es que tienen mayor cobertura, pero el presidente Lazo ha sido enfático en que él va a dialogar con todos los sectores y dialogar con los indígenas no es solamente dialogar con la CONAIE, ese como primer punto de partida. La señora Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, sigue teniendo una relación cordial, no solamente con los distintos bloques en la Asamblea Nacional, sino con la presidencia del país. Sin embargo, creo que falta más, como decía, más liderazgo, ¿no? Falta más protagonismo, falta más ser más proactivos. Y yo creo que parte de eso va en función de que quizás, bueno, empecemos porque Pachacuti, que el partido político está bastante fraccionado, tiene como tres fracciones al interior, al menos de la Asamblea Nacional, y resulta que no necesariamente todos los miembros de Pachacuti responden a la CONAIE ni responden a Leonidas Issa. De hecho, la propia presidenta de la Asamblea lo ha dicho que ella no responde directamente a la CONAIE o a Leonidas Issa, y en función de ello, digamos, estos tres fracturas o estos tres bloques al interior de Pachacutic tienen su propia agenda, por así llamarlo, ¿no? Y en función de ello trabajan, ¿no? Y tienen su plan de trabajo. Yo creo que eh, el, el gobierno del encuentro, los ciudadanos en general, ellos son el brazo político en general que tiene que tener el gobierno y el diálogo el que tiene que tener el gobierno. No ciertos sectores que a veces amenazan con desestabilizar y que no quieren llamar al diálogo, ¿no? Ese es como mi criterio, ¿no? En función de ello. Pero no puede una asamblea ser el primer poder del Estado, el que está llamado justamente a dar una magistratura en el cargo, teniendo temas, observaciones en concreto. Por ejemplo, se ha evidenciado o se ha mencionado por parte del asambleísta Villavicencio que hay 32 asambleístas que tienen glosas en su contra. El Contralor General del Estado entiendo que le dijo en un oficio que hará la consulta a Procuraduría a ver si las podría difundir. Algunas se encuentran en firme, otras no. Yo entiendo que las que se encuentran en firme podrían ser transparentadas o difundidas porque justamente, como dice la palabra, ya son definitivas. Sin embargo, las que no son definitivas, que aún se encuentran sustanciándose en sede administrativa o judicial, deben todavía sustanciarse y, por supuesto, guardarse su reserva. Sin embargo, yo no creo que debería existir un asambleísta que tenga una glosa en su contra en firme, ¿no? Entonces, creo que todos esos temas deben transparentarse. Sin embargo, los asambleístas, en vez de transparentar, lo que hacen es poner una queja en contra de quien lo denuncia, que es una actitud bastante infantil, por decirlo, porque el 79% de los ecuatorianos aprueba la gestión del presidente Lazo, tiene mayor confianza en esta administración y es el Ejecutivo quien tiene la popularidad acá arriba y la Asamblea Nacional quien tiene la popularidad acá abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver finalmente si la Asamblea Nacional logra subir su popularidad, finalmente trabajando, haciendo lo que fuimos elegidos para hacer y poder trabajar de la mano en estos proyectos de país que eligieron el 54% de los ecuatorianos el 11 de abril, ¿no?